Hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, hermanos, muy buenas noches a todos. Un fuerte saludo de acá de la Iglesia Ministerio y Misión de Reino de las Naciones. Iglesia liderada por los pastores Daniel Guadalupe y Giselle Sanguinet. Bueno, estamos transmitiendo en vivo de aquí del templo, de acá de la iglesia. Empezamos una serie de ¿cómo es? De eventos. Y bueno, empezamos como a tomar forma, ¿no? Después de una licencia de los pastores y un montón de cosas. Y bueno, siempre precavidos, hermanos. Siempre precavidos con lo que el gobierno mandó. Porque el gobierno en sí no mandó que paráramos ni atacó a la iglesia. No. Hay una pandemia y bueno, vinieron normas, ¿no? Tapabocas, alcohol en gel, distancia, pero de a poco se ha ido retomando. Y las iglesias evangélicas y las iglesias religiosas un poco se han sostenido y un poco no. Bueno, entonces empezamos una serie, ya estuvimos con el estudio, atento a las señales, con un hermano que empezó a traer unos temas de información, con base bíblica, y estábamos los sábados con la enseñanza de Apasionados por la Verdad. Es un programa liderado por nuestro pastor, y bueno, los hermanos que se pueden acuñar lo hacen, respetando siempre los espacios, para que no haya comentarios, como yo he visto que ha habido. Pero bueno, quien te habla es el evangelista Luis Díaz, perteneciente a esta iglesia. Y bueno, hoy vamos a estar enseñando, vamos a estar tocando un poco el tema de la persecución en el cristiano, en los cristianos. O sea, acá en Uruguay no hay todavía, pero hay ciertos indicios que dicen que sí. Ciertos sectores de la sociedad persiguen al pueblo cristiano. Pero vamos a ver qué es ser cristiano, cuáles son los dotes del cristiano, del cristianismo, por qué el cristianismo. A ver, ¿cuáles son los dotes que tenemos que tener con respecto al cristianismo? A ver qué habla la Biblia, qué habla Dios, qué habla Jesús con respecto al cristianismo, al ser cristiano. Ser cristiano no es ir a la iglesia. Ser cristiano no es congregarte. Eso es una parte. Eso es una parte. Congregarte, congregados como algunos, no dejar de congregados como algunos tienen por costumbre, dijo el apóstol Pablo, pero eso es una parte del cristianismo, porque tú te puedes congregar, tú puedes estar en la obra, tú puedes hacer todo lo que Dios dice en la Biblia, pero no amar a Dios, amar la obra. Y esas son dos cosas totalmente diferentes. ¿Tú entiendes? Totalmente diferentes. Una cosa es amar a Dios y otra cosa es amar la obra de Dios. Pues tienes que equilibrar. El cristiano tiene que amar a Dios en primer lugar y después, y en cuarto está la obra. Pero tenemos que congregarnos, tenemos que leer, tenemos que orar, tenemos que hacer la voluntad de Dios en la obra. Tenemos que hacer la voluntad de Dios en la obra. Y vamos a estar leyendo Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Primera de Pedro, primera del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 11. Vamos a estar leyendo un poco, vamos a estar leyendo solo pasajes del libro de Pedro, del apóstol Pedro. Sabíamos que Pedro es un pescador, un hombre sin intelecto ninguno, un hombre de carácter fuerte, y Dios lo llamó pescador de hombres. Dios lo llamó para que predicara el evangelio, para que fuera un hombre de Dios, que amara a Dios primero y amara la obra también, predicar la palabra de Jesús. Jesús lo escogió. Y vamos a estar leyendo Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Verso 11. Y dice así: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado
por Jesucristo, y quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Significa así sea. Vamos a leer un poco este pasaje, vamos a desarrollar un poquito este pasaje, que después vamos a estar pasando a uno o dos pasajes más. Ahora, y dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra. ¿Qué es hablar conforme a la palabra? Hablar lo que la palabra indica que hables. Predicar, enseñar lo que la palabra dice que tenés que enseñar, no lo que a nosotros se nos ocurre. Porque la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia tiene un desarrollo y una enseñanza que es la que la Biblia da. Y nosotros, los cristianos, tenemos que emplear eso. Por eso la palabra del apóstol Pedro acá dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra? La Biblia. La Biblia. Si alguno ministra y pone las manos, ora, ministra al pueblo, también ministrar por la palabra. Ministre conforme al poder que Dios da. El poder de Dios es el Espíritu Santo. El poder de Dios es el Espíritu Santo. Conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahora, acá está hablando de dos personajes, la Biblia. Solamente este pasaje de Pedro está hablando de dos, de Dios y Jesucristo. De Dios y de Jesucristo. Jesucristo dijo, mi Padre y yo somos uno. La Biblia no dice que sean el mismo. Y primera de Juan también dice, en el principio era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, pero eso no es para explicar un poco esto. Dios es una cosa y Jesús es otra. Son dos personajes bíblicos que son diferentes, pero en sí son igual, son lo mismo. No son iguales, yo y mi Padre somos uno, no el mismo. Y la gloria pertenece a Jesús. Lo dijo su Padre. Todo lo creado fue por Jesús. Jesús creó todas las cosas. Porque Jesús es la acción de la palabra. Es lo que nosotros tenemos que entender. Que Jesucristo es el poder y la acción de la palabra. Por Él fue todo creado. Los cielos y la tierra y todo lo que habita en Él. Y abajo, en lo profundo del mar. Y en el más allá de los planetas. Jesús lo creó. Lo que existe por Jesús fue creado, porque por la palabra fue constituido el universo. ¿Tú entiendes? Entonces, si hablamos, tenemos que hablar palabra fidedigna de Dios. Como dice un amigo, José Luis, los paseanderos de lengua están por todos lados. Y los misterios de la Biblia están involucrados detrás de la palabra de la Biblia. No es solamente leer. Con leer no alcanza. Con que vengas a la iglesia el cristiano el domingo y de los diezmos y las ofrendas y seas un fiel diezmista, eso no dice nada. Porque la Biblia no te respalda. Tú tienes que conocer la palabra de Dios. Tú tienes que conocer el poder de Dios. El obrar de Dios en tu corazón, en tu vida, todos los días. Todos los días. Es necesario que eso acontezca en tu vida y en la mía. Entonces dice, si alguno hablare conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Dios da poder. Cuando hay fidelidad y te guías por la palabra. El poder no viene por ayunar, no viene porque camines 40 cuadras por día y tomes agua. No, el poder viene por examinar la palabra de Dios. El poder no viene por servir en la iglesia, por predicar en las plazas. No, el poder viene por escudriñar la palabra de Dios.
Y el diablo se encuentra detrás de las escrituras, por eso dice, la mucha palabra mata, mas el espíritu vivifica. La palabra de Dios es espíritu. ¿Por qué la mucha palabra mata? Tú tienes que entender por qué dice la Biblia, la mucha palabra mata, la mucha palabra te sepulta. ¿Tú entiendes por qué Jesús dijo eso? Por algo lo dijo. Para que todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio. El imperio está hablando de todo lo creado, de lo que el hombre conoce y de lo que el hombre no conoce, porque hay cosas que en la planeta Tierra la tecnología no va a llegar nunca a conocer, porque Dios no va a permitir. El hombre va a conocer hasta donde Dios permita, hasta donde Jesús de Nazaret permita. Después es todo mentira, nada es verdad. ¿Tú entiendes? La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Para que todo sea glorificado por Jesús. ¿A quién pertenece? ¿A quién? A Jesús pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Así sea. Amén. Así es. Así es. Así es, si eres ateo, si eres Hare Krishna, si eres Dalai Lama, de los gurús, o de no sé quién, o de no sé cuánto, sabe que Jesucristo fue el creador de todas las cosas, y para Él fue creado, por Él y para Él, por Él y para Él. Tienes que metértelo en el corazón, en la mente, y tiene que correr por tu sangre hasta la médula ósea, que ahí donde está todo, sale la sangre para todo el cuerpo, para el cerebro, para el corazón, para la vida. En la sangre está la vida, dijo Jesús, en la sangre está la vida. ¿Tú entiendes? ¿Tú comprendes? Y ahora vamos a estar leyendo el capítulo 4, el mismo, pero del verso 12, que le sigue, del verso 12. Y dice así: padeciendo como cristianos, por título, padeciendo como cristianos. Y muchos dicen que los cristianos, si padecemos, estamos en pecado. Algo hay mal en nuestra vida. Y quiero decirte que la Biblia dice que sí y dice que no, porque el que no confiesa su pecado no prosperará, dice Jesús. El que no confiesa sus pecados no prosperará, dice el Señor. Si tú ocultas tu pecado, no vas a prosperar. ¿Qué significa prosperar en la Biblia? ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir Jesús con prosperar, prosperidad? Ya sé lo que estás pensando. Y no voy a ganar bien si oculto mi pecado a mi esposa, a mis hijos. No voy a tener plata, no voy a adquirir estos bienes, no voy a adquirir esto, aquello, lo otro. Y no. La Biblia nunca dijo que el fundamento de la prosperidad sea la plata. Yo no sé de dónde han sacado eso. Que no tiene nada que ver con que se necesita el dinero. Primero, nada que ver. Hermanos, la palabra prosperidad en el hebreo tiene una connotación que significa avanzar en todos tus caminos. Avanzar en todo lo que emprendas en Cristo Jesús. En todo. No solamente en un trabajo y ganar bien, o tener un buen auto, o tener una buena casa. En sí mismo no está mal. Job tenía plata, Abraham tenía plata. Muchos personajes, como muchos hoy, hermano, son tiempos difíciles para los cristianos. Son tiempos complicados. Y quiero decirte, varona, hermano, hermana, esto se va a poner peor. Esto se va a poner peor. Cada día, cada hora, cada minuto, yo lo digo todos los días. Gloria al Señor, y dale que te dan el pucho. Y cuando salen de ahí se van, anda a saber a dónde. Pero ellos vienen a la iglesia. Ellos confiesan a Jesús. Mirá que no es el todo que confiesa a Jesús será salvo. No. Lee, tienes que leer la Biblia. No es tan fácil.
No te la creas, porque a Jesús no le fue fácil llegar al Calvario, pasó por un montón de cosas. ¿Y qué te crees? ¿Que te vas a burlar? ¿Vas a pisotear la sangre de Jesús en esta tierra? ¿Qué te crees? ¿Que yo y cuántos más vamos a pisotear la sangre de Jesús, por la que una vez murió y sufrió y derramó para perdón de pecados? Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio, el perdón de pecados, buenas nuevas. No es como andan por ahí hablando cualquier pavada por Facebook, por todas las aplicaciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo conozco muchos siervos de Dios que tienen tesoro y amor por Jesús. Aman a Jesús. Conozco muchos. Mañana voy a ir a predicar una iglesia, el tabernáculo. Les mando un fuerte saludo al pastor Fernando y a Sonia, que son grandes siervos de Dios. Son unos hermanos que conocí por internet, pero yo veo el tesón que le ponen, veo las ganas que le ponen, veo el amor de Dios en ellos. Se equivocan como nos equivocamos todos, como se han equivocado los apóstoles, como se han equivocado los profetas. Somos hombres y nos equivocamos, pero qué lindo que tengamos un corazón arrepentido, un corazón humilde, que dependamos de Dios, de Jesús todos los días de nuestra vida. Qué lindo. Qué lindo si tú no crees que puedas amar a Jesús por intermedio de la Biblia. Leímos capítulo 4, versículo 11. Ahora vamos a leer el mismo capítulo, pero el versículo 12. Padeciendo como cristianos. Y dice que si padeces estás en pecado. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué decimos? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os has de sobrevenido. No te sorprendas de la prueba de fuego que ha sobrevenido sobre tu vida, sobre mi vida. Quiere decir esto: de como si alguna cosa extraña aconteciera. No te sorprendas cuando todo esté mal a tu alrededor, cuando se levante la lengua contra ti. Porque tienes que saber lo que si a Jesús le pasó, a ti y a mí nos va a pasar. Si a Jesús de Nazaret le pasó, a ti y a mí nos va a pasar. No te vas a burlar de Dios, te burlarás en esta tierra de las leyes del hombre, de los jueces corruptos que hay en este mundo. Pero de Dios no te vas a burlar. De Jesús no se burla nadie, porque si no sería injusto, sería un Dios injusto, sería un Jesús injusto. A nosotros los cristianos, los que amamos la palabra de Dios, si amamos la palabra de Dios, la corona eterna de vida eterna nos está esperando en el reino de los cielos. ¿Tú entiendes? Te está esperando. Si no, te esperará en la segunda resurrección, el fuego y azufre en el infierno, junto a Satanás y todo lo de él. Y todo lo de él. Jesucristo enseñó más del infierno que del cielo, y por algo lo hizo. Amados, no os sorprendáis del fuego, de la prueba violenta sobre tu vida. No te asombres, porque a Jesús le pasó. Y si a Él le pasó, a ti también te va a pasar, y a mí también. No te creas los chistes a los púlpitos de que pare de sufrir. Es una mentira. Es una mentira, mentira tras mentira, para sacarte plata, para mentirte. Apóstoles que andan por ahí mintiéndole a la gente. ¿Apóstoles de qué? Yo quiero saber, bíblicamente. Oh, Kanda Rabasheka Mandoro. Jesús, que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciera en tu vida y en la mía. ¿Qué? ¿Qué cosa extraña? Si predicas el Evangelio, el amor de Jesús, te van a atacar, se van a burlar, se van a reír. ¿Qué creías? ¿Qué es lo que creías? Que era todo bomba, papas chip y Coca-Cola. Eso creías, papas chip y Coca-Cola. Ay, el cristiano light. Se van a burlar, te van a vituperar, te van hasta jurar la muerte. A mí me han amenazado
que iban a ir a la puerta de mi casa. Hombres que no saben nada de la palabra de Dios. Son pura teología, pura basura, pura basura. Hermanos, Jesús fue más sencillo que nosotros. Jesús fue más sencillo que los predicadores de hoy en día. Que pura hermenéutica, que pura falacia. Que está bien eso, está bien, pero no enfatizar en eso. Si tú predicas al Cristo vivo en tu corazón, predicas la cruz de Cristo, la sangre de Jesús, Dios estará contigo. Dios estará contigo y estará conmigo, amigo, amiga. Quiero que aprendas, Dios quiere que aprendas esto de parte de Él. El pueblo cristiano tiene que entender que sufrirá violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Solamente el que luche y pelee será coronado en el fin. ¿Tú entiendes? Te puedes agarrar de esto, de toda la palabra de Dios. Te puedes agarrar del fiel Jesús. El 13 del capítulo 4. Si no, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gozáis con gran alegría. Oh Ramacanda, ¿tú entiendes? Esto está en la Biblia. Esto no te lo predican. Te mienten. Y a vos te gusta que te mientan, que te pasen la mano por el lomo. A mí no me la pasan. Y a otros siervos que conozco tampoco. Esto es palabra de Dios. Fue escrito por un hombre, pero inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué esperabas? ¿Que lo escribiera quién? Muchos dicen, la Biblia escribió un hombre. Y claro, ¿qué esperabas? ¿Que la escribiera quién? Pluto. Hermano, por Dios. Hombres inspirados por Dios. Hombres inspirados por Dios. Los antiguos. Los apóstoles de Jesús. Si no, gozaos por cuanto sois partícipes, por cuanto somos partícipes, por cuanto somos, vamos a sufrir como Él. Y nos van a insultar, nos van a vituperar, se van a reír, te van a llamar de hereje, que estás loco. Pero mira, si voy a estar yendo a la iglesia, me voy a trabajar, a generar plata para corrompir mi alma. Porque si no amas a Dios, lo único que vas a hacer es corrompir tu alma. Sin Dios nada podrás hacer. Y eso es lo que pienso, eso es lo que dice la Biblia. Sin mí nada podrán hacer. Sin mí nada podrán hacer, dice el Señor. Dice el Señor en su palabra. Sin mí nada podés hacer. Nada. No que algunas cosas. Nada. Y si la muerte te sorprende en pecado, en la resurrección te vas a acordar. En la resurrección de los muertos te vas a acordar. Porque el Señor dice en su palabra que nos vamos a acordar. ¿Tú entiendes? El 14 del mismo capítulo dice: si sois vituperados, insultados, si sois vituperados por el mover de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos, y él se es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Oh Jesús, qué palabra. Es triste, hermano, esto. Vamos a sufrir persecución. Te estoy hablando de 4 pasajes del capítulo 4, versículo 11, versículo 12, versículo 13, versículo 14, y lo que sigue es persecución para el cristiano. Lo escribieron los apóstoles para que te acuerdes, para que si un día aceptaste a Jesús en tu corazón como tu Salvador personal, acuérdate que serás perseguido y perseguida por las bocas de este mundo. Bocas llenas de blasfemia, de insultos, de carroña, sepulcros blanqueados,
Por fuera se ven muy lindos y por adentro hieren, dijo Jesús a los fariseos, y a los fariseos de esta época para ellos va también. Que vives en el confort mientras gente se muere de hambre y dice que Dios te bendice. Hipócrita, dice el Señor. Sepulcros blanqueados. Y no te hagas que no sabes de lo que Dios está hablando hoy. No te hagas. Te podrás burlar de la justicia. Hay jueces que dan culpable al inocente. Y al inocente lo dan culpable. Jueces, ediles. Hay presos en las cárceles que no tendrían que estar ahí. Y hay prófugos que deberían estar en la cárcel. Pero quiero decirte una cosa. Te burlarás de la justicia humana, pero de la justicia de Dios no se burla nadie. Nadie se burla de la justicia de Dios, porque cuando resucites de entre los muertos, la condena te espera y no te vas a salvar. Y vas a llorar y el crujir de dientes, y llorarás y te acordarás. Mientras estés muerto no te vas a acordar, porque la Biblia dice: y los muertos nada saben, nada saben. Predican pura papaya, que vienen los ángeles del Señor y te llevan al penásculo. Hermano, no va a pasar así. El día que yo muera ahora, voy a dormir hasta la resurrección. Es necesario que los hombres nazcan y mueran una sola vez, y después de eso, el juicio. Es necesario que eso pase, porque Dios lo dijo. ¿Qué reencarnación? Ni nada. Ni Dalai Lama, ni los gurús, ni los testigos de que no sé qué. Estoy harto hasta la saciedad de escuchar pura pavada por Facebook. Puro loquito suelto por ahí que pasea la lengua por todos lados. Y te habla del amor, de la bendición, del billete. Pura falacia. Si no 10 más te vas al infierno. Pura mentira, hermanos. Puras mentiras. Hay algunos temas que yo no voy a hablar ahora, porque no es la enseñanza hoy. La enseñanza es la persecución, es un prototipo de lo que hablamos ayer con el pastor Daniel Guadalupe y con el hermano Washington Boedo y Nelly, la hermana. Hicimos el programa atento a las señales. Estate atento. Hipócrita, me mandas señal. Y cuando miras por la ventana ves arreboles en el cielo y sabes que va a llover. Y sabes que va a salir el sol. Y no sabes los tiempos que vives. De condenación y de muerte. Y de puro pecado en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Eso sí lo sabes. Y andas ahí consultando las cartas, haciéndote tirar la borra del café. Hipócrita. Y vas a la iglesia. Conozco muchos de esos. Sirves a la obra, amas la obra, pero tu corazón está lejos de Jesús. Pura obra. Te vas en el infierno con la obra y todo. Porque Jesús dijo: y en los postreros tiempos me dirán: Señor, Señor, en ti hicimos milagros, prodigios. Y el Señor le va a decir: apartados de mí, hacedores de la maldad, nunca los vi ni los conozco. No te conocerá el Señor, acuérdate. Y te voy a decir otra cosa. La vida del hombre son 70, 80 los más erguidos. Y dice que como un niño del campo pasamos, lo miramos. Y cuando volvemos a mirar, no estamos más. Volamos, dice el Señor. No es comparado con la eternidad. No es comparado. Agárrate de la Biblia, agárrate de la palabra de Dios, agárrate de la verdadera enseñanza del Cristo vivo. Oh Ramaquía, Urrabaya Candaraba, Urrabaya Soaquía. ¿Tú entiendes? Acá yo no estoy predicando que yo soy bueno. No, yo soy un pecador que depende de Dios. Un hombre que sin Dios me caigo para la derecha y para la izquierda. Y inconstantes son los caminos del hombre. Como tamo que arrebata el viento. ¿Saben lo que sentamos? Esa pelotita de paja que vemos en las películas de cowboy.
que van de un lado para otro según el viento. Corre el viento para allá, para el norte, allá va la pelotita. Para el sur, allá va la pelotita para el sur. Y así la vida del hombre sin Dios. Y así la vida del hombre sin Cristo. Y así la vida de los hombres y las mujeres del planeta Tierra sin Dios. ¿Tú entiendes? Oh, Kinda Rama Sheke. ¿Tú entiendes esto? La persecución va a venir a tu vida por predicar la palabra de Dios. Me han amenazado, hermanos, he tenido una surta de amenazas. Me llamó uno una vez. ¿Qué estás haciendo? Cualquier cosa. Yo conozco a esa persona no puede hablar ni del libro de Jaimito porque no sabe nada. Donde se congrega, yo me congregué primero que él. Y puras mentiras y puras falacias, pura teología, pura hermenéutica. ¿Qué te da de Jesús eso? Hermano, tú tienes que ir a la fuente, a la palabra de Dios, escudriñarla, no leerla, escudriñar las Escrituras, dijo el Señor. No leerla, escudriñar las Escrituras, dijo Jesús, porque los misterios de Dios están internados detrás de las palabras. Si no, leerás pura escritura de Satanás y piensa lo que quieras. Por eso la palabra de Dios dice: la mucha palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Mas el Espíritu vivifica. Alábale si puedes. Alábale si puedes. Si tú lees y lees y lees y no está el Espíritu dándote entendimiento, abriendo los ojos del alma para entender, lo único que vas a hacer es perder el tiempo. Ramaquía, vas a perder el tiempo. Porque el Señor dijo: la mucha palabra mata, más el Espíritu vivifica. Él da entendimiento. Abre los ojos del entendimiento. Kimanda rebeshe que venderebe. Urramaya aquí aso. Kibiribiskenderebe rabashe camando. ¿Tú entiendes? Tú entiendes, si tú no te agarras de las Escrituras y entiendes por la palabra de Dios que vas a ser perseguido, que vas a ser vituperado. Y Jesús dijo: todas estas cosas les van a sobrevenir. Todo el vituperio y la burla y el escarnio que a mí me hicieron, a ustedes les van a venir. Pero confiaos que yo he vencido al mundo. Yo, dice Jesús, he vencido al mundo. Él venció la muerte, Él descendió. Cuando murió en la cruz del Calvario, descendió a los infiernos a predicar a las almas quedadas. Ahí, a eso fue Jesús. Venció la muerte. ¡Oh, muerte! ¿Dónde está tu aguijón? ¡Oh, muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Dijo el Señor. ¿Dónde está? Y tomó la llave de la muerte. ¿Tú entiendes? Por eso tenemos vida eterna. Jesús vino a quebrar todas las religiones, a los fariseos, a los saduceos, a los arameos, a todos esos ameos que andaban por ahí hablando puras pavadas, pura religiosidad de lavarse las manos, del pan sin levadura con levadura, del templo, de trabajar el sábado, el domingo, qué sé yo, que andaban por ahí hablando cualquier cosa y eran doctores en esto. ¿Tú entiendes? Gloria al que vive. Rabacanda. Estoy cerrando. Ya estoy cerrando. En el nombre de Jesús. ¿Tú entiendes, amigo, amiga, que está del otro lado? O que perteneces a la página que nos miras. Que te habla el evangelista Luis Díaz. Estoy hablándote palabra de Dios. Lo que te he hablado está en la Biblia. El padecimiento de nosotros, de los cristianos. Muchos dicen que si no prosperás porque estás en pecado. Y Pablo dijo: sé vivir en abundancia y también tengo contentamiento en la escasez. Entonces quiere decir que cuando el apóstol Pablo estaba en escasez, estaba en pecado. Porque eso es lo que quieren decir. ¿No? ¿O no? Ah, no, ahora no. No quise decir eso. No, ¿qué quisiste decir? ¿Qué te crees? Hermano, esta es mi forma de predicar y voy a seguir predicando así. Te guste o no.
Te guste o no te guste, voy a seguir predicando contra los ladrones de diezmos, contra los ladrones de almas. Es mi tenor de predicar. Dios me levantó así. Es mi carácter. Hermano, porque no puedo ver tanta ignorancia en el pueblo de Dios. Los mismos cristianos con falta de conocimiento de la Biblia están despechando a Jesús porque son pura obra. Me he paseado por toda cuanta iglesia acá en Uruguay y lo puro que he visto es puros chistes. Juegan a la alabanza, juegan a la adoración, y los que alaban a Dios y los que tocan la batería están todos en fornicación, miran pornografía, y después el domingo los ves con cara de Ángel Gabriel tocando la guitarra en la obra del Creador. ¿Tú entiendes? Kibarraba, Shekabarabaray. ¿Tú entiendes esto? Lo he visto, hermanos, líderes de las congregaciones predicándole a los jóvenes de la prosperidad, y de ahí no salen, y los jóvenes andan perdidos porque no tienen trabajo, porque no tienen visión, porque no les enseña la palabra de Dios a que tienen que arrepentirse de sus pecados, de amar las Escrituras. No, los 10 pasos para ser bendecido. Hay libros de grandes apostolines por ahí, por las librerías del mundo, acá en Uruguay también. Los 10 pasos para ser un campeón. Léete la Biblia en 6 meses. Cursos para leer la Biblia en un año. Conozco gente que se ha leído la Biblia en 6 meses, 4 veces, y hoy está en el mundo tomando cocaína. Y una vez alabaron a Dios, alabaron a Jesús. Están sumergidos en la droga, están al borde del precipicio. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes lo que Dios quiere enseñarte hoy? Tiene que depender que Dios ilumine tu corazón y el mío. Ramakanda, el tuyo y el mío. Lo necesitamos, hermanos. Te damos gloria y honra, Jesús, a ti. Tú eres el dador de la vida. Tú das la vida y tú la quitas. Como hay hombres por ahí que dicen que si tú te suicidas, Dios conoce el corazón. Entonces Judas se salvó, porque como tuvo remordimiento, fue, devolvió la plata, fue y se mató. Y dice que todavía se cuelga del palo, el palo se parte y pegan una piedra y sus vísceras quedan ahí comidas por los gusanos. Rabakanda, Ramaya Kiasoa. ¿Tú entiendes? No es tan así, hermano. No te creas todos los chistes que te cuentan en la iglesia. Los líderes de célula. Yo fui líder de célula, y líder de célula de unas cuantas, y de zonal, y no tenía paz. Había competencia, hermano, y eso no viene de Dios. ¿Tú entiendes? Estamos cerrando por acá el estudio de hoy, pero te invito a que escudriñes el libro de Pedro, la Biblia, que la tomes, que le pides a Jesús entendimiento. Si no, solamente leerás. Te vas a leer la Biblia en 3 días, la vas a leer una Biblia por día, y no vas a aprender. Lo único que va a haber en ti es conocimiento, y conocimiento, y conocimiento, y conocimiento, y conocimiento, y dale que te dele, y dale que te dele. No te olvides que los fariseos también tenían conocimiento. No te olvides que Pablo era fariseo de fariseos y persiguió a la iglesia del Señor. No te olvides que los fariseos también conocían muy bien las leyes de Dios. ¿Tú entiendes? No es solamente venir a la iglesia y jugar en la iglesia y reírse y comer. No, hermano, estamos en momentos de guerra. Muchos siervos de Dios están falleciendo, hermanos, que aman y sirven a Jesús.
Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Voy a leer, con esto cierro, en Judas capítulo 1, el único capítulo que tiene, versículo 3, y dice: falsas doctrinas y falsos maestros. ¿Por qué dice esto? Falsas doctrinas y falsos maestros. ¿Falsos de qué? ¿Falsos de qué? ¿Por qué falsos si están hablando de la palabra? Tú tienes que pensar, hermano, usa ese coco para pensar. La cabeza no es solamente para llevar pelo. ¿Tú entiendes? La cabeza no, Dios no te la dio solamente para llevar reboletes en la cabeza o pelo largo. No. Te dio un cerebro, una materia gris para que pienses. Falsas doctrinas y falsos maestros. Acá está hablando Judas, y Judas es una carta intensa con respecto a eso. Voy a leer el versículo 3 y con esto termino. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirle exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Ahí cierro. ¿Cuál es la fe que fue dada una vez a los santos? ¿Cómo adquirimos esa fe dada una vez a nosotros? Por intermedio de Jesús, por intermedio de su palabra, bien examinada. Porque el oír, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Rabakanda, Kibande, Rebe, Sheke, Bere, Irribiriskenderebe. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. De nuestra común salvación. ¿Cuál es tu común salvación? Por Dios. Me ha sido necesario, se ve que escribió de vuelta Judas. Examinas acá el versículo y se ve que tengo que escribir de vuelta porque se ve que no entendieron cuál es la fe. Exhortándolos, previniéndolos que contendáis ardiente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Los santos, cuando la Biblia habla de santos, está hablando de los que apartados para la obra, no de santulones, de caras buenas, de caras así como el ángel Moroni, bien lindo, ¿viste? No, eso no es el santo. ¿O es el santo? ¿Viste que te ponen cara, están ayunando y te ponen cara así como que están contraídos? Y yo decía, ay, qué hermano, un santo. Es un santo, hermano, gloria a Dios. ¡Qué santo que es! Ayunó más que Jesús, 60 días. ¡Qué bobada eso, hermano! ¡Qué estupidez! Los santos significa apartados para el servicio de Dios, apartados para la obra de Dios. Cuando la palabra de Dios habla de santo, habla de los apartados para la obra. Evangelistas, maestros, mujeres, pastores, pastoras. Obras apostólicas, no apóstoles. Obras apostólicas. El último apóstol fue el apóstol Pablo. Yo sé lo que van a pensar, no importa, la Biblia dice que fue el último. Él dice que fue el último. Yo, el último de los apóstoles. Que no merezco serlo porque perseguí a la iglesia de Jesús. Hermanos, la carta de Judas es muy intensa y desenmascara a los falsos maestros. Por eso está escrita, porque hay dentro del pueblo de Dios falsos maestros, falsos pastores, falsos ministros. Hay de todo un poquito. Hay de todo.
No quiero ser grosero, hermanos, porque no hablaría bien del Dios que creo. Pero es necesario que a veces el Señor nos hable. Hermanos, miren esto, hijos míos, miren esto. Hijos míos, cuidado acá. Hijos míos, cuidado con esto. No, esto no es mío. Esto no es lo que yo quiero hablarles. Yo quiero que ustedes, cuando alguien predica, como en este caso yo, que vayas a la Biblia. No te creas lo que digo sin Biblia. No, anda a las Escrituras. No, lo que dijo el hermano está bien. Y que sea bien proliferado, bien puesto. Que el Espíritu Santo obre. En el nombre de Jesús. Terminé el estudio. Por ahora cerré, hermanos. Vamos a orar antes de terminar. Y vamos a hacer una oración. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra. Que tú, Jesús, puedas obrar en el corazón de mis hermanos, en mi corazón, en este tiempo de apostasía, en este tiempo de tanta confusión, en este tiempo de tanta idolatría, de tanta mentira, de tanto hombre que anda por ahí hablando de tu palabra, cualquier cosa para robar a la gente. Señor, que tú hagas llegar esta palabra, Señor, a tu pueblo, a los que te buscan, a los que te aman, que puedan entender que la obra no es todo, que puedan entender que la providencia eres tú, Señor. La providencia eres tú, Señor. Amarás a tu Dios, es el primer mandamiento. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Amarás a Jesús con toda tu alma y con todo tu ser, con tu vida, porque Él te dio la vida. Él me dio la vida. Señor, obra en tu pueblo. Haz prodigios, haz milagros, trae sanidades a la mente, a la médula ósea, al corazón. Que tu palabra sea lumbrera en los caminos de los que te aman, que sea lumbrera en mis caminos. Pon colirio en nuestros ojos. Señor, si algo le hemos cerrado, límpianos. Que tu sangre nos limpie de todo pecado. Que tu sangre bendita nos haga reflexionar sobre tu palabra. Que tengamos que tomar la preeminencia en tu palabra, en lo que tú has escrito para nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de nuestro amado Jesús. Te amamos, Señor, te bendecimos y te honramos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, por acá se quedó el estudio. Te mando un fuerte abrazo. De acá del Ministerio Visión del Reino de las Naciones. Ministerio liderado por los pastores Daniel Guadalupe y la pastora Giselle Sanguinetti. De acá te mandamos un fuerte abrazo. Y vamos a estar pasando algunas publicaciones con enseñanzas de aquí, desde la iglesia. Mañana voy a estar predicando en la iglesia del Tabernáculo, que lo dije al principio. Hay una gran expectativa por eso. La pastora ya me estuvo diciendo, el pastor Fernando también. Los amo en Jesús, porque sé que sirven con amor al Señor, sé que confían en el Señor. Confían en el Señor. Te mando un fuerte abrazo, Sonia, Fernando, de parte del Señor. Los amo en Cristo Jesús. Mañana voy a estar ahí, en el nombre de Jesús. Voy a estar enseñando lo que Dios quiere que su pueblo entienda y lo que su pueblo debe de hacer en estos tiempos. Dios está hablando fuertemente a la iglesia. Arrepentimiento, arrepiéntete, si no, no entrarás al reino de los cielos. Arrepentíos, dice Jesús. Acá la prominencia es Jesús. No es el pastor, ni los pastores, ni los evangelistas. Hermano, la palabra de Dios tiene que tener una preeminencia en nuestra vida, en los púlpitos, pero la verdadera esencia de la palabra. Porque podemos hablar mucha palabra, pero si no como la predicamos, como Dios manda, como Jesús quiere que se predique, en vano trabajamos, en vano nos esforzamos,
En vano nos desgastamos, en vano te desgastas. ¿Tú entiendes? Así que bueno, mañana voy a estar en la iglesia, el tabernáculo, y vamos a estar adorando y alabando a Jesús, adorando y alabando al Creador, a Jesús. El motivo de nuestra adoración es Jesús. Ese eres tú, Señor. Te mando un fuerte abrazo, pastores, y nos vemos mañana. Y el domingo me invitaron a la iglesia también, no me acuerdo el nombre, pero no quiero que los hermanos se enojen. Pasa que yo le decía al pastor hoy, al pastor Daniel, me olvido, tengo la cabeza llena de cosas, me olvido, a veces tengo que pedir algunos materiales en el trabajo y se me pasa, se me va, porque estudiar, escudriñar la palabra, estar en las cosas, te trae un desgaste. ¿Tú entiendes? Entonces vamos a estar, me invitaron el domingo a las 17 horas, a los 8 años de una iglesia, que después voy a estar dando el anuncio. Mañana desde el culto voy a estar anunciando que el domingo vamos a estar ahí visitando la iglesia. Me invitaron los pastores, los amos pastores, en el nombre de Jesús. Así que bueno, hermano, la enseñanza queda por acá. Te mando un fuerte abrazo. Como te dije, del Ministerio de Visión de Reino, quien te habla, el evangelista Luis Díaz, Montevideo, Uruguay. Te mando un fuerte abrazo. Y acuérdate, guíate por la verdadera palabra de Dios. Escudriña la Biblia. No te dejes manipular por ciertos versículos que andan por ahí, así a la sanfazón, a lo que te criaste, así tiran así, gloria al que vive, dicen. Nos vemos mañana. Mañana estaremos 19:30 horas adorando el nombre de Jesús. Te mando un fuerte abrazo, hermano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos estamos viendo. Dios te bendiga.